70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Texto muy conocido de Daniel 9:24, donde nosotros basamos nuestra teología del Mesías y hasta un poquito más. ¿Saben qué? Hay gente que piensa una cosa, otro otra, pero hoy tenemos un invitado que nos va a aclarar un par de puntos por ahí, de eso que tú tienes medio dudoso. Así que vamos a darle bienvenido, príncipe. Eh, Hola, ¿cómo está? Bienvenido de nuevo. A ti no hay que presentarte, ya tú has estado aquí otras veces y la gente se quedó frustrada con el anticristo de Turquía. Hoy vamos a hablar acerca del Mesías y las 70 semanas. Realmente se cumplieron ya, falta una semana. ¿Qué ha pasado? Recuerde que si usted quiere un contenido un poquito más chispeante, más picante, más agresivo, ahí tenemos a Dejen el Relajo con Bianca, la más bella de todas. El apologeta, Carlos Veloz. JR, yo no sé qué es JR, porque un día es cristiano, un día se convierte, un día ateo, un día no sé qué es JR. Y el iluminado Jay. Es un programa muy ameno que usted puede disfrutar bastante. Y Apostasía y Herejía, donde se junta el infierno y el cielo, donde están los más grandes herejes. Y ahora me han incluido a mí. Así que, si usted quiere ver una faceta un poquito diferente de mí, menos seria, vaya a Apostasía y Herejía y disfrutemos de esos contenidos que tenemos en nuestra plataforma. A pesar de... Además, síganos en Twitter, Facebook, Instagram, Spotify. Deje sus comentarios aquí. Eh, así que vamos al mambo. Hablemos de las 70 semanas. ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Falta una semana. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Es posible determinar eso? Porque hay un grupo que dice que sí y otro que no. Dime a ver, ¿cuál es tu posición? Primeramente, para hablar de la profecía de las 70 semanas, tenemos que saber qué es una semana desde el punto de vista bíblico. Si uno lee el libro de Génesis, que dice que Jacob trabajó por Lea, y también por, Raquel. por Raquel, 7 años, 7 y 7. Cuando él estaba hablando con Labán, se dice que trabaje la otra semana por la hermana. O sea, ¿me entiendes? Y esta semana indicaba un periodo de 7 años. Él menciona 7 años en un lado y en otro lado menciona una semana. Entonces, la semana simboliza un periodo de 7 años. ¿Entiendes? Entonces, Eso se podría entender así, aunque no fue que Labán le dijo, dale la semana que le corresponde a esta y entonces te entregaré la otra a la semana siguiente. Pero claro, a costa de 7 años de trabajo. eh, eh, se podría entender de esa manera si alguien tiene la intención de querer entenderlo así. ¿Me entiendes? O sea, eso depende. Pero en verdad, o sea, hay que entender el contexto desde un modo de vista objetivo. O sea, se habla de 7 años y también de semana. Entonces, o sea, si uno quiere ser objetivo es así. Si alguien quiere ser subjetivo, entonces lo va a leer y va a entender, no, pero podría ser esto. Pero no está siendo objetivo de acuerdo al texto. El texto muestra algo y hay que buscar la lógica de lo que quiso. No le entregaron a, a Raquel a la semana a Jacob. Eh,
no declara así específicamente, dice que trabajó la otra semana. Dice que le entregaron a la semana y luego el trabajo a los 7 años. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos al tema. Sí, ok. Bien, pues, o sea, desde ese punto de vista de base, una semana simboliza un periodo de 7 años y eso estaba en la cultura o sea, de aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Para interpretar la profecía de las 70 semanas, tenemos que irnos bajo el calendario bíblico espiritual. ¿Me entiendes? O sea, que consta de 12 meses y cada mes tiene 30 días. ¿Cómo tú sabes? Porque, por ejemplo, en el libro de Génesis, tú de que cuando llegó el diluvio en el tiempo de Noé, dice que el diluvio comenzó en el mes segundo y las aguas prevalecieron 150 días y después dice no, que después el mes séptimo. O sea que de 5 meses por un lado y 150 días. Entonces tú lo calculas 5 por 30, 150. O sea que desde el punto de vista bíblico, el mes tenía 30 Sí, días. los meses judíos normalmente son de 30 días. Bueno, actualmente es 29-30, 29-30, Ujú. 29-30. Y cuando quieren, le añaden un mes más y son 13 meses. Cuando ellos quieren, digo, para dar bien con la fiesta de la Pascua de ellos, ¿me entiendes? Pero desde el punto de vista bíblico, ya no es 12 meses, 30 días cada uno. También tú debes ver eso en el libro de Apocalipsis, cuando habla por un lado de 42 meses y después tú de 42 meses, 1260 días. Entonces tú multiplicas 42 meses por 30 días, te da 1260 días. O sea, cada mes tenía 30 días. Entonces el año tiene 12 meses. Entonces, bajo ese calendario de 30 días, cada mes, 12 meses, y tenemos una profecía de las 70 semanas, que cada semana es un periodo de 7 años. Entonces, esta es nuestra base ahora. Esa profecía de las 70 semanas fue dada al profeta Daniel. El profeta Daniel en el año primero de Darío I, rey de Persia. Esta profecía es la tercera profecía de 3 decretos de ira que Dios proclamó en contra del pueblo de Israel. O sea, porque el pueblo de Israel estaba siendo idólatra y estaba fallando a Dios. El primer decreto fue dado, en los días de Jeremías, está registrado en Jeremías capítulo 25, 70 años de cautiverio. Ujú. ¿Me entiendes? O sea, fue dado, o sea, cuando empezó Nabucodonosor a llevarse par de judíos. Sí. Antes que destruyera el templo de Jerusalén, ya Dios le mandó el mensaje a través del profeta Ezequiel de 430 años. Por un lado, 390 más de Israel y 40 de Judá, 430 años. Ese es el segundo decreto, por medio del profeta Ezequiel. El tercer decreto fue por medio del profeta Daniel, que son 70 semanas. ¿Entiendes? Y fue dada en el contexto de que en el año quinto del mes judío, cuando se cumplió la profecía del profeta Jeremías de 70 años, estaban en el año 70, faltaban 7 meses, entonces Dios manda al ángel Gabriel y le dice 70 veces 7 años, 70 semanas. En ese contexto, a Daniel se revela la profecía de las 70 semanas. Entonces, ¿qué pasa? 70 semanas, 70 veces 7 años, tú multiplicas 70 por 7 son 490, Ujú. ¿me entiendes? Pero como son 490 años, entonces tú tienes que multiplicar esos 490 años por los 12 meses y también Multiplicarlo no será dividirlo. eh, Porque si te multiplica 470 por 12 meses te va a dar... te va la cantidad de meses, la cantidad de meses. 490 años Ok. multiplicado por 12 meses te va a dar la cantidad de meses. Y tú lo multiplicas por 30 días, te va a dar la cantidad de días, de acuerdo al calendario bíblico que estamos hablando. Ok. O sea, de 12 meses y cada mes de 30 días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios derramó esa profecía a través de la ángel Gabriel al profeta Daniel y dijo 70 semanas, le estaba dando un número específico de días. ¿Me entiendes? Ujú. Y cuando hablo de un número específico de días, son días que se deben contar de tarde y mañana. Un día, tarde y mañana, otro día, Ujú. tarde y mañana, otro día. ¿Entiendes? No es que por ejemplo, este año tiene 365 días y el próximo año tiene 366 días y después que los judíos tienen un año de 380 días y que como son 7, cada día de Hatimah son es un año, tú tienes que irte al año
de diferentes calendarios. No, tú tienes que irte al patrón del número de días y ajustado a cualquier calendario donde tú te encuentres, ya sea gregoriano, juliano, judío, el número de días. Ok. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esa profecía fue dada en el año 400, en el año, primero de Dios de Persia, y comenzó a entrar en vigor desde la salida de la orden para restaurar los muros de Jerusalén, que fue en el La año de Terjerje. de rey Artajerjes. Fue dada en el tiempo de Darío, ¿me entiendes? Y luego se cumplió, entró en funcionamiento cuando Artajerjes le dio la orden a Nehemías de que vaya a restaurar los muros de Jerusalén. Esa orden fue dada el 14 de marzo del año 443. Ajá. Del año 443. Esa fecha en el calendario gregoriano, ¿me entiendes? Calculada, o sea, es así, 14 de marzo del año. Pero que en el calendario no judío, sino espiritual bíblico, fue dado en el 14 de Nisan, ¿me entiendes? Si la orden comenzó, Ahora el micrófono. si la orden comenzó el 14 de Nisan, ¿me entiendes? En un calendario de 12 meses, el cambio de 30 días, el año siguiente, el 14 de Nisan, es un año entero, un día. El 14 de Nisan del año siguiente es otro año, ¿me entiendes? Número de días completos redondos. Entonces, como la orden comenzó el 14 de Nisan del calendario bíblico, se selló un 14 de Nisan, ¿me entiendes? Que fue en la Pascua judía que Jesús hizo un nuevo pacto con su sangre y con su carne, o sea, con el pan y el vino simbólicamente, y lo confirmó al día siguiente. O sea, desde el 14 de Nisan, en el tiempo de Artajerjes, al 14 de Nisan, en el tiempo de Jesús, se completaron Las 70 semanas. 69 semanas. 69. O sea, en el momento en el que Jesús estaba partiendo el pan, Ajá, eso es aproximadamente unos 2 días antes de la cruz, un día. Jesús entonces Está sellando está sellando. la semana número 69. Ok. Y se paró ahí por causa de que entró en vigor un nuevo pacto. ¿Entiendes? Se paró ahí, y por eso no continúa a la semana 70 corriendo. O sea, desde el tiempo de Artajerjes, consecutivamente los días estaban corriendo, cumpliéndose los días de la semana que Dios decretó de las 70 semanas. Cuando llegó el 14 de Nisan, en el tiempo de Jesús, número 69, ahí mismo, esa noche, Jesús dijo, espérate, hay que parar aquí. Ahora vamos a entrar a un nuevo pacto. Como hay un nuevo pacto, se paró el conteo de la semana en la semana número 69. Porque está en vigor un nuevo pacto. Y entonces la semana número 70. La semana número 70 tiene que entrar en vigor y esta es la última semana que queda. O sea, que queda. ¿Por qué? O sea, no se cumplió porque, o sea, entró en un nuevo pacto. Ahora bien, para que entre en vigor, tiene que al mismo tiempo, Dios tiene que habilitar el antiguo pacto, porque el comienzo de la primera semana de la 70 fue en el antiguo pacto. Entonces, como entró en un nuevo pacto, ya se paró, pero para que entre la última semana, tiene que entrar en vigor el antiguo pacto nuevamente delante de Dios. ¿Y es posible que entre el antiguo pacto? Bueno, o sea, es posible que entre el antiguo pacto delante de Dios por determinación propia de Dios. ¿Me O sea, que tú me estás diciendo a mí uh-huh. que Jesús paró el cumplimiento profético porque creó un nuevo pacto. Sí. Ahora, tendría Dios que venir y hacer un cambio, claro, no tiene sentido porque Ajá. hay un nuevo pacto, un Sí. nuevo pacto que es en el que estamos viviendo hoy, para volver al antiguo pacto para que se cumpla la semana número 70. Bien, esas 70 semanas no son las que indicaban cuándo iba a llegar el Mesías. Bueno, o sea, si tú te fijas en la profecía de Daniel capítulo 9, dice que cuando se haya pasado la semana número 69, que fue el 14 de Nisan, Ajá, se quitará bien el Mesías. ajá. Entonces, él selló la semana número 69. Al otro día, como ya había pasado la noche anterior, lo mataron. Ok. ¿Me entiendes? O sea, se cumplió. El Mesías tenía que venir, pero tenía que morir también. Ujú. ¿Me entiendes? Después de la semana número 69. Y tú dices la profecía que entonces después de ahí él iba a hacer el pacto en la número 70. Porque después de que le quite la vida al Mesías, Ujú. dice
y entonces hará pacto con muchos después de En la última semana. la última semana. Sí, pero ¿qué pasa? Mira lo siguiente. Mira lo siguiente. Yo te dije a ti, o sea, que o sea, Jesús hizo un nuevo pacto y quitó el antiguo pacto, ahora hizo un nuevo. Ujú. Entonces tú te preguntas, el antiguo pacto era con sangre de animales, ¿entiendes? El nuevo pacto con Jesús con la sangre del cordero, Ok. ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo Dios va a habilitar el antiguo pacto con sangre de animales, como dejando en poco el nuevo pacto con la sangre de su hijo? O sea, No tiene sentido. esa no tiene sentido, pero Dios lo va a hacer, pero no es que va a quitar uno para poner el otro para atrás de nuevo, no es así, sino que Dios, ¿me entiendes? Es que tiene el control del sistema en cuanto a la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Entonces, si tú te fijas en el libro de Apocalipsis, dice lo siguiente, levántate, mire el templo, el altar y los que adoran en él. Ujú. ¿Me entiendes? Cuando está hablando ahí, está hablando de un templo que Dios lo considera como su templo, aunque es un templo del antiguo pacto. Y el apóstol Pablo en el libro de 2 Tesalonicenses dice, el cual se sienta en el templo de ¿quién? Del diablo. Digo, porque le construyó el anticristo. No, se sienta en el templo de Dios. Dios, por medio de su apóstol Pablo, lo llama como templo suyo. El templo no está construido ahora mismo, pero cuando se construya, Dios mismo lo va a llamar su templo. ¿Tú crees que se va a reconstruir el templo? Se va a reconstruir el templo, porque eso es lo que debe entender el contexto de Apocalipsis capítulo 11, dice, levántate, mira el templo. O sea, cuando a Juan se le da esa profecía de Apocalipsis capítulo 11, fue dado entre los años 82 después de Cristo al 96, Ujú. porque en ese periodo fue que el gobierno Domiciano que le envió donde él estaba recibiendo la revelación. Sí. Y el antiguo templo había sido destruido en el año 70 o 72 por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, como 10 años después, Dios revela a Juan que levante y mire el templo. ¿Me entiendes? Quiere decir que se va a construir nuevamente. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se construya, el contexto de la Biblia tiene que entender que va a ser llamado templo de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, cuando dice por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿me entiendes? O sea, el templo judío, hay que entender esto, que Dios fue que le dio la orden a Moisés de que se construya el templo. ¿Me entiendes? Y luego Salomón lo construyó por orden de Dios también. Cuando fue destruido por orden de Dios también en el tiempo de Nabucodonosor. Luego, en el tiempo de Jesús profetizó contra eso, se destruyó y era también por orden de Dios. Que el templo judío se construya, tiene que construirse por orden de Dios, no es cuando los judíos quieran, de que nosotros somos judíos, vamos a hacer lo que nosotros queramos en nuestra tierra. Ahora, ¿para qué tú crees que Dios va a reconstruir el templo Sí, si ya hay un nuevo pacto? Y el exactamente. pacto de la gracia, el pacto de la fe en Cristo, Ujú. el templo no juega un papel importante dentro de este pacto. Juega un papel muy importante. ¿Cuál? El siguiente, que Dios puso una profecía de 70 semanas, pero Dios preveyó desde antemano que Él iba a hacer un pacto, ¿me entiendes? Y que los judíos no lo iban a aceptar. Él lo preveyó, o sea, bueno, los judíos no me van a aceptar, déjame dejar la última semana para eso, ¿me entiendes? Entonces, para que ellos construyan su templo como ellos quieren en su necedad, ¿me entiendes? Pero yo voy a habilitar eso, que construyan el templo, porque el templo se construye cuando yo quiera, según Dios. Yo voy a permitir que se construya el templo, pero ¿qué pasa? Yo voy a confirmar el pacto con ellos durante esa semana, como dice la profecía. Por esta semana confirmé el pacto con muchos. ¿Pero qué pacto? ¿El de sangre de animales? No, el pacto que él hizo de la semana número 69. O sea, Dios preveyó que él iba a hacer un pacto en la semana número 69 y dejó la semana número 70, porque como él vio que lo iban a rechazar, él dijo, o sea, déjame dejar ahí para que ellos o sea, sigan con su necesidad y yo confío en el pacto con muchos. Porque el templo no se va a construir ya. Cuando se construye el templo, en esos días va a estar el anticristo que dice a la mitad de la semana a cesar la El ofrenda. continuo sacrificio. Ajá, No, ese es el momento en el que justamente le quita la vida al Mesías. Porque cuando se le quita la vida al Mesías, Ajá. fíjate que el día que Jesús muere, Sí. se rasga el templo, el cordero huye, el sacrificio que se hacía para expiación de los pecados del cordero termina ahí. Quizás no termina físicamente porque el otro día los judíos volvieron a sacrificar, Ujú. pero ya ese cordero no tiene ese valor delante de Dios, sino que ya fue el sacrificio de Jesús. No, pero en la Biblia se llama continuo sacrificio a algo, un ritual común entre los judíos. Todos los días por la mañana, a las 6 de la mañana, se sacrificaba un cordero,
¿me entiendes? Sí, claro. Y luego por la tarde sacrificar otro Ese cordero. mismo que simbolizaba a Jesús. Ajá, sí, sí, pero ese cordero después de mañana se llama continuo sacrificio, ¿me entiendes? Cuando habla del templo, o sea, pero para ese continuo sacrificio tiene que estar el templo donde está el altar. Entonces, cuando la Biblia dice que va a cesar el continuo sacrificio, está hablando de que tiene que haber un templo. Pero había un templo cuando Jesús muere. Sí, 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 pero o sea, ese continuo sacrificio de que Jesús murió, o sea, de que se paró, etcétera, tiene que ver para nosotros, pero para los judíos no. El continuo sacrificio no se detuvo para los judíos. ¿Me entiendes? Pregunto yo, Ajá. tomando en cuenta lo que tú has dicho y dejándonos llevar por la idea de que, ok, habrá un templo para confirmar el pacto con los judíos en el futuro, ¿verdad? El pacto a través de Jesucristo. Ok, ¿Cómo lo va a hacer? perfecto. Y los judíos que han vivido desde la muerte de Jesús hasta el día que llegue ese momento, Ujú. que todos se perdieron porque no hubo una forma de, porque Dios no había decidido que era el momento de levantar el templo para confirmar el pacto con ellos. Porque, como tú bien dijiste, la mayoría no aceptó Sí. a Jesús. Ajá. Y hasta el día de hoy hay muchos que no lo aceptan. Incluso hay muchos que hasta han renegado de su propia fe judía y se han vuelto ateos. Sí. Entonces pregunto, ¿qué? ¿Se han perdido todos esos judíos con los que no se ha hecho pacto? A diferencia de los gentiles que sí hemos hecho pacto con Jesús. Mira lo que pasa. Que Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. ¿Me entiendes? Ajá. O sea, la gente que vive en su ignorancia, Dios sabe cómo lo va a juzgar, si va a tener misericordia o lo va a mandar directo al infierno. Dios sabe, ¿me entiendes? ¿Tú crees en la predestinación? La predestinación. Yo no he analizado como ese tema. O sea, Dios decidió quién se va a perder y quién se va a salvar. La predestinación es algo que es algo que existe, pero no es como la gente lo piensa. Pero el tema es muy largo, porque hay que hablar del libro de la vida y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Mira con los judíos, mira. Cuando Jesús vino, ¿me entiendes? Ante los judíos, es para que ellos aceptaran al Mesías. De hecho, Pablo, Pedro, todos ellos lo aceptaron. Hoy en día hay judíos que se convierten, aceptan a Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere desde el principio. Ahora, Dios previó que muchos no lo iban a aceptar. ¿Entiendes? Dios vio que no me van a aceptar. O sea, no paró como la semana número 69 para que no se, la semana número 69 y no se cumplió a 70 y dije que todos esos judíos que se pierden ahí es de que porque es la voluntad de Dios. No es eso. Es que son parte de los tiempos que Dios ya sabía que eso iba a ocurrir. No es que Dios lo encargó que sea así, sino que Dios lo sabía simplemente. Sí, pero si Dios es el que decide cuándo se va a levantar el templo para Ajá. volver a hacer pacto con los judíos, Dios ha decidido que desde el día en que ellos rechazaron a Jesús hasta el día en que levante el templo, todos los que vivan y mueran entre ese tiempo se van a perder. No, lo que pasa es que el pacto con los judíos es el de Cristo Jesús. Y el judío que es sano de corazón lo acepta. Como hoy en día lo han aceptado desde el principio de que Cristo vino. Porque el pacto que Jesús hizo no es un pacto diferente que los judíos, para los gentiles y que los judíos están atrás. No. Este pacto es primeramente para el judío y luego para el griego. El apóstol Pablo lo decía, yo predico a Jesucristo, primeramente al judío y luego al griego. O sea, el pacto es en Jesucristo, es primeramente al judío que se quiera arrepentir. Y el que no se quiera arrepentir, bueno, no vamos a los gentiles. Pero, o sea, pero Dios preveyó que aunque se le iba a predicar a los judíos, iba a haber, o sea, como que incredulidad. Y por eso se reservó la última semana. Porque la última semana, yo te dije que era el tercer decreto de ira de los días de que los reyes estaban siendo idólatras. En la última semana, no es una semana que Dios se va de que volver a Israel para hacer pacto con ellos nuevamente. No es que se va a volver, Él está presente ahora y va a estar presente después. Lo que pasa es que en la semana número 70, la última, cuando empiece, Dios va a habilitar como el templo de pertenencia a Dios, que ellos construyan su templo, ¿me entiendes? Como en su necedad, para enviar al anticristo atrás que lo invada. Por 3 años y medio. O sea, Dios es que va a enviar al anticristo. Pero claro que sí, es un instrumento de Dios, el anticristo es un instrumento de Dios en este sentido, para azotar la necedad de los judíos que dicen nuestro templo y no a Jesús. Ahora Jesús dice, es así, construyan su templo. ¿Qué hace Dios? Lo azota, como lo hizo en el tiempo antiguo. El trato de Dios con los judíos es, no hacen lo que yo quiero, hagan, está bien, pero después yo les mando de azote. Y eso es lo que Dios va a hacer, porque la semana es un decreto de ira, ¿me entiendes? Que es reservada la última
para los judíos necios de los últimos tiempos, que es cuando Dios va a enviar a los judíos. Y entonces en ese tiempo, al azote que ellos van a ver, que van a tener de parte de Dios, entonces se va a confirmar el pacto con muchos de ellos. Por eso confirmará, por esta semana confirmará el pacto con muchos, en la última semana. ¿Pero qué pacto? El pacto que todavía estamos predicando ahora mismo, el pacto de Jesús. Ok, ¿Entiendes? si el anticristo Dios solo va a mandar a los judíos, nosotros el anticristo no tenemos que nos preocuparnos, ¿verdad? Es que lo que pasa es que el anticristo es para los judíos, ¿me entiendes? Ujú. Pero luego las cosas se van a tornar mundial, porque cuando el anticristo invada Jerusalén, van a haber dos profetas ahí, que van a ser como Moisés. Moisés y Elías. No, que van a ser como tipo Moisés y tipo Elías. Tipo Moisés en este sentido. Cuando Moisés estaba en Egipto, ¿qué hizo Moisés? Anunciaba plaga, ¿me entiendes? ¿Por qué el faraón no le cayó arriba a Moisés? Porque, o sea, los israelitas y los esclavos estaban ahí. Como Moisés era el mediador diplomático, faraón no podía simplemente matarlo, ¿me entiendes? Tenía que como que lidiar con Moisés, escucharlo, a ver lo que iba a decir, porque el faraón tenía su ejército y podía contra los judíos, pero él no quería esto, porque él no quería matar a esclavos, porque si él mataba a esclavos, entonces ¿quién iba a contra la No, pirámide? tiene sentido matar a esclavos. Ajá, entonces cuando Moisés estaba como ahí anunciando plaga y eso, ¿me entiendes? El Ujú. faraón simplemente lo quería matar, pero no podía, ¿me entiendes? Eso va a pasar en el tiempo cuando el anticristo invada Jerusalén. Van a haber dos profetas que ya no van a haber esclavos que protejan a esos profetas. Lo único que en este caso el anticristo va a querer matarlo y él no va a poder porque, como dice la Biblia, fuego sale de la boca de ellos, el que lo quiera matar muere de la misma manera, que si le lanzan una bomba para que ellos exploten, los que van a explotar son ellos porque la bomba se va a ir de ellos, ¿me entiendes? O sea, cuando aparezcan esos dos profetas, o sea, cuando construyan el templo, el anticristo vaya... Eso va a ocurrir en la última semana. o sea, eso va a ocurrir a la mitad de la semana, cuando el anticristo haga cesar de continuo sacrificio por la invasión a Jerusalén, ya no va a haber, o sea, como el culto regular de continuo sacrificio. Entonces, por causa del anticristo, Dios va a cesar el continuo sacrificio enviando al anticristo a azotarlo a ellos, ¿entiendes? Y entonces después de eso, ellos van a aceptar a Jesús. Muchos de ellos, porque dice, por esta semana confirmar el pacto con todos los judíos, dice con muchos. Muchos de ellos se van a arrepentir y van a aceptar a Jesucristo, ¿me entiendes? Pero otros, igual que ahora, no. De lo que en aquel tiempo y ahora no se arrepienten, nadie sabe si alguien tenía buen corazón y como que no entendió. Dios dice, tendré misericordia de que tendré misericordia. Ya eso le toca a Dios. ¿Tú crees que al final de las 70 semanas justamente ya es el fin? Y ahí llega Jesús. Lo que pasa es que cuando aparte de la semana número 70, hay un decreto de 1335 días. Ujú. Que cuando se cumpla la última semana, entonces faltan, déjame ver, 75 días. Porque vamos a suponer, la última semana se cumplió en tal día. 30 días después, el anticristo entra al templo. Porque al final de la semana, él logra matar a los dos profetas que van a estar en Jerusalén. Que él no lo va a poder matar entre año y medio. Cuando se termine la semana, él lo va a poder matar. Luego de ahí, 30 días después, él entra al templo. Luego comienza la abominación desoladora, que es cuando va a empezar a cambiar los tiempos y la ley, va a bombardear Roma, o sea, la séptima trompeta, o sea. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, andando y andando, o sea, en ese rango de los 75 días, está el decreto de 1335 días, Jesucristo va a venir, o sea, en uno de esos días, no se sabe cuál específicamente, porque él dice, ok, aquí están los días, pero dice, aquellos días serán acortados, dijo él. ¿Me entiendes? O sea, hay un tiempo que hay que está medido ahí. O sea, que las personas que estén vivas para el momento en el que el anticristo entra al templo, saben que en los próximos 75 días o menos Jesús ya puede venir. En cualquiera de esos días. Ok. O sea, que Jesús no puede venir ahora. Claro que no. Pero claro que no. Jesucristo va a venir. ¿Me entiendes? Tú puedes estar seguro. 7 años después que se construye el templo. Ok. Pero 7 años, no de calendario gregoriano, 7 años de 12 meses, cada mes es de 30 días. Tú tienes que contar los días, ¿me entiendes? Se construye el templo hoy. Tú dices, al final de estos tantos números de días, los profetas tienen que morir. Cuando mueran, quedan 75 días que van a estar corriendo por todos lados porque el anticristo va a estar persiguiendo a todo el mundo que no está con ellos, ¿me entiendes? Porque, mira, al principio la invasión va a ser de Turquía y de los árabes, de las 10 naciones árabes, que van a invadir Jerusalén. Bien, normal, todo bien, vamos a recuperar el monte del templo, porque eso nos toca a nosotros. Y ellos construyeron el templo judío y eso nos toca a nosotros. Ok. Pero ¿qué pasa?
que cuando ellos invadan se van a encontrar a los dos profetas y las cosas se van a tornar mundial. Porque esos dos profetas van a entonces a derramar plagas, que son las 7 plagas de los 7 ángeles. Van a derramar plagas. Porque ellos son los 2 olivos. Y si tú lees los 2 olivos en el libro de Zacarías, dice que los 2 olivos estaban conectados al candelabro de 7 brazos, que son los 7 ángeles. Que por eso yo te quería hablar del tabernáculo, pero ya Es un tema más largo. Sí, un tema más y para largo. otro día. Sí. Yo siempre le he dicho a ustedes y a todo el que me escuche en vivo, cuando estoy predicando o en persona, deja de preocuparte por la venida de Cristo. Él no viene ahora. Preocúpate por ti ahora, porque tú te puedes morir en cualquier momento. Y si te mueres en una vida en la que tú sabes que no estás correcto delante de Dios, ahí te puede perder. No, que Jesús puede venir esta noche y que por si no duermo en cuero. Desnuda tu corazón ante el Padre. Déjale saber cuáles son tus verdaderas intenciones y actúa de acuerdo a su voluntad día tras día, especialmente con tu prójimo. Eso es lo que tienes que preocuparte. Aún no se cumplen las 70 semanas de acuerdo a la interpretación que nos acaban de explicar. Así que tranquilo, preocúpate por andar correctamente delante de Dios. Y los demás, déjalo, que el Señor tiene el control de todo. Príncipe, gracias. Gracias por recibirme hoy. Espero que tengamos otra oportunidad más adelante y que nos toque a nosotros algún día de esto estar presentes para ver la venida del Señor. Amén, amén. Sí. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye.